Buenas noches, mi nombre es Daniel Villarreal Hernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones o Redes y Telecomunicaciones. Esta es una exposición sobre temas que vimos en el cuatrimestre de la materia de cálculo diferencial. Mi profesor es el profesor Raúl Villanueva y el primer tema con el que vamos a empezar es valores críticos. Los valores críticos se refieren al valor dentro del dominio donde la función no se puede diferenciar o cuando la derivada de esta es cero. También es conocida como puente crítico. Aquí vemos en el ejemplo que tenemos la función y los números críticos o los valores críticos aquí vendrían siendo el -1 y el 2. Como vemos son los que están hasta el fondo y hasta arriba. Máximos y mínimos. En matemáticas, los máximos y mínimos de una función coinciden colectivamente como extremos de una función. Son los valores más grandes o más pequeños. Aquí, como vemos también en el ejemplo, vemos que la función es función de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. Al desarrollarla vemos que el -2 es el máximo y el 1 vendría siendo el mínimo. Concavidad. La concavidad se relaciona con la razón de cambio de la derivada como una función. Una función x es cóncavo haciendo hacia arriba a los intervalos donde su derivada f es creciente. Aquí, como vemos en la función de la izquierda, la cóncava está hacia abajo porque es menor a cero y la concavidad en la derecha es hacia arriba porque es mayor a cero. Puntos de inflexión. Cuando existe un cambio entre los puntos de concavidad, cóncava hacia arriba o viceversa, no requiere que exista la recta tangente. Como vemos, la concavidad hacia arriba y hacia abajo en la recta. El punto de inflexión es aquel punto en donde los dos se unen. Criterios de la primera derivada en la obtención de máximos, mínimos y puntos de inflexión. Cuando f de x cambia a más a menos en c, f tiende a máximo relativo, mientras que fx sea contrario o menos a más en c, f tendrá un mínimo relativo entre c y f, c. Cuando los signos sean iguales en ambos lados de c, f por c tendrá un punto de inflexión. Criterios de la segunda derivada para la obtención de máximos, mínimos y puntos de inflexión. Siendo fx 0 es igual a yx en un intervalo abierto S, donde C pertenece a S. Si f, la segunda derivada de x, es menor a 0, f tendrá un máximo relativo entre fx de fx. Mientras que f de la segunda derivada de x es menor a 0, mayor, tendrá un mínimo relativo en x por f de función de x. En caso de que f de la segunda derivada de x sea igual a 0, el criterio falla.